en tiempos de pandemia. Mabel Huertas y Mauricio Fernandini estamos aquí en Encendidos, muy agradecidos con su compañía. Hoy, viernes 8 de octubre, feriado. También se ha declarado feriado el lunes 11 para los trabajadores del sector estatal. Es un viernes lleno de esperanza porque la selección nos ha regalado este triunfo. Hay autoridades que han sido reafirmadas en sus cargos, que tienen unas hojas de vida que también nos dan cierta ilusión. Así es que los inicios, Mabel, hay que mirarlos con optimismo. Vamos a tocar el tema que también le preocupa a muchos padres de familia que aún no han dejado ese miedo de lado y prefieren hacer la teleescuela antes de ir por la educación semipresencial. No todos los padres de familia están aún en armonía con mandar el chico al colegio porque tienen el temor de que regrese portando la COVID-19. Vamos a darle la bienvenida a Gabriela Ramos Bonilla, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también investigadora de GRADE. Gabriela, gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Mabel y Mauricio. Gabriela, estamos conscientes que aún en algunos núcleos familiares donde quizás conviven con los abuelitos o con los grandes de la familia, los padres no se animan a que esos 2 días que les han asignado de educación presencial los tomen. Recordemos que el proceso es voluntario. ¿Y qué les impide finalmente mandar al niño a la escuela física? El temor a que regrese contagiado. ¿Cómo podemos trabajar ese lado de este proceso del regreso a la semipresencialidad? Bueno, en el caso de muchos estudiantes, por ejemplo, justo yo he estado trabajando con estudiantes con discapacidad, la educación en casa no siempre es algo posible o que se puede dar en todas de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, hay barreras que tienen que ver con lo tecnológico, con el acceso a la tecnología o incluso el poder usarlo, ¿no? Hay papás que el tener que ejecutar un rol como de asistente de docencia, ¿no? De guía dentro de la casa, también ha sido una tarea complicada porque tienen que desempeñar tareas laborales, de cuidado del hogar, o incluso ellos mismos tienen brechas educativas muy grandes que no han podido suplir, ¿no? Entonces, digamos, la estrategia de Aprendo en Casa, si bien ha sido una estrategia muy interesante y positiva en un tiempo de crisis para evitar el contagio y que se ha dado alrededor del mundo de maneras similares, también tiene alguna serie de limitaciones y brechas que hacen que muchos papás también estén buscando el regreso a clases. Así es. Ahora, tú has tocado un punto, un nicho muy importante, que son los niños con discapacidad. En general, todos los niños han perdido con esta pandemia, pero ¿cuál es el diagnóstico que desde GRADE, entiendo, han hecho con este grupo de niños que, acudían a estas escuelas inclusivas, ¿no? Y esto ayudaba mucho en su desarrollo? ¿Cómo ha impactado la educación remota en ellos? Bueno, el estudio que hemos hecho no solo se hizo con estudiantes con discapacidad en escuelas de educación básica especial, sino con un gran grupo de niños que también asiste a las escuelas de básicas regulares, ¿no? El que existe, digamos, escuelas a las que asisten otro tipo de estudiantes también, ¿no? Digamos, en estos casos, lo que hemos hallado a partir de las encuestas nacionales de hogares, la ENAHO, y además a través de entrevistas que se han hecho con varios miembros de la comunidad educativa de niños con discapacidad en 2 regiones del país, es que, por ejemplo, en un caso se ha continuado con la brecha de acceso a la educación que ya existía años anteriores, en que los niños sin discapacidad asisten más que los niños con discapacidad, ¿no? Actualmente, por ejemplo, un 80% de niños con discapacidad accede a algún tipo de escuela, tanto especial como regular,
y frente a un 96% de niños sin discapacidad que acceden a estas escuelas, ¿no? Además, lo que veíamos es que hay niños, los hogares de niños con discapacidad que acceden más a la educación durante este periodo de Aprendo en Casa han sido aquellos que tienen papás con un mayor nivel educativo, ¿no? Como estamos mencionando, que tienen acceso a Internet y acceso a dispositivos tecnológicos, ¿no? Porque se ha dado mucho el envío de información a través de estos dispositivos. También hogares que se encuentran más hacinados, por ejemplo, familias que viven en un solo cuarto, que no tienen mobiliario adecuado para el estudio, también vieron más difícil el poder acceder a la educación en estas condiciones. Porque también es un símbolo de mayor pobreza en una familia, pero también porque, por ejemplo, cómo estudiamos en casos que habíamos encontrado en familias que tienen un hijo o hija con discapacidad y que solo cuentan con un colchón, no tienen ni una silla, ni una mesa, ni radio, ni televisión. Entonces, ¿cómo acceden ellos a la educación, no? Perdóname la interrupción, Gabriela. ¿Cuánto puede sumar la información que ustedes han recogido durante estos meses de confinamiento para que el Estado subsane estas brechas tan dolorosas que estamos poniendo sobre la mesa? Yo te agradecería que me contestes esta pregunta en unos instantes porque tenemos que ir a escuchar a los anunciantes. Sí, Retomamos la conversación con Gabriela Ramos. Estamos hablando del regreso a clases. Especialmente nos dirigimos a los hogares que tienen una persona con habilidades diferentes, un niño con discapacidad. Ellos, durante la pandemia, realmente la pasaron fatal porque tienen comorbilidades, patologías que no se podían manejar en el confinamiento. Necesitaban el espacio libre, necesitaban hacer la catarsis afuera. Los padres realmente han sufrido mucho y vamos a ver cómo compensamos ese tiempo vivido. Gabriela nos cuenta que durante este tiempo han levantado información muy valiosa que podría estar a disposición del Ejecutivo para cerrar estas dolorosas brechas que existen en este tipo de escolares, ¿no?, que deben ser atendidos especialmente por el Estado. Hola. Sí, te escuchamos, Gabriela. Sí, bueno, como tú dices, hemos tenido la oportunidad de hacer este levantamiento de información. Tú me preguntabas para qué sirve hacer este tipo de investigaciones. Nosotros consideramos que es muy valioso poder generar información acerca de distintas problemáticas a través de la investigación, encima que combina, por ejemplo, estadísticas con las propias voces de los actores que fueron parte de estos procesos educativos y estas situaciones problemáticas, pero también resaltar las cosas positivas, por ejemplo, que se hicieron de parte del Ministerio y que también surgieron de las propias comunidades, de cada una de esas comunidades educativas que también se esforzaron de distintas maneras para poder continuar brindando el acceso a la educación a este tipo de escolares, ¿no? Nosotros también, a partir del informe que hicimos, que además hemos dialogado y presentado al Ministerio de Educación, así como a otras organizaciones de personas con discapacidad, y está disponible también en la página de GRADE, que es grade.org.pe. Lo pueden descargar ahí y leerlo con más calma. Pensamos que esta información que muestra brechas, limitaciones, pero también aciertos y cosas positivas que nos gustaría que sigan ejecutándose, por ejemplo, el mayor acceso a la tecnología, el mayor uso para la capacitación de recursos humanos dentro de las aulas, para la creación de materiales didácticos. Además, que las familias han involucrado mucho en la educación de sus hijos y han descubierto que han desarrollado capacidades pedagógicas que les van a seguir sirviendo, ¿no? Seguramente a muchos de los que están escuchando también sienten que ha pasado esto en sus familias, pero además muchos papás decían: he descubierto que mis hijos que tenían algún tipo de discapacidad tienen grandes potencialidades, he valorado ahora mucho más la educación que le brindan sus docentes, ¿no? Entonces, todas esas cosas que también son positivas, creo que también se resaltan en este informe, ¿no? Ahora, Gabriela, esta investigación que ustedes han realizado explora también
¿Cuánto se han visto afectados por la falta de terapias? Porque recordemos que, a estos niños es un espectro muy grande. Los niños con discapacidad también acudían a sus terapias y tuvieron que, abandonarlas por un tiempo por la misma pandemia, ¿no? ¿Cómo se han visto impactados ellos en ese sentido? Claro, Mabel, sí, tienes toda la razón. Si bien este no ha sido, digamos, el punto más fuerte de la investigación, sí les preguntábamos, por ejemplo, qué cosas han impactado negativamente en su capacidad de concentrarse, de aprender, ¿no?, en estas circunstancias. Y una de las cosas que me manifestaban muchos papás y que también ha sido hallado en muchos estudios a nivel mundial es que estos estudiantes han interrumpido sus terapias por el mismo colapso del sistema de salud, ¿no? Igual que otras personas que tienen enfermedades crónicas también. Entonces, han visto que han retrocedido algunas capacidades que ya habían comenzado a desarrollar a través de estos espacios. Los OMAPED, que son espacios también que también conectan con estas terapias a nivel municipal, también tuvieron que cerrar muchos de ellos, ¿no? Entonces, sí, es un tema difícil. Muchos papás contaban, ¿cómo hago que mi hijo vea la televisión, el programa de Aprendo en Casa, o se concentre, si está llorando, grita, se siente mal, no puede recibir su medicación, ¿no? Entonces, esto sí es algo que nosotros también recomendamos, que tiene que, digamos, volver a retomarse urgentemente, y además también prestar especial atención a la salud mental que ha sido afectada durante la pandemia, no solo de estos grupos de niños, sino de papás, de mamás, de docentes, ¿no?, que necesitan atención en salud mental y una estrategia articulada entre Minedu, Salud y MINSA, ¿no? Gabriela, tenemos suficientes docentes especializados en esta materia como para atender a todos los hogares del país. Dentro de la información que han encontrado, ¿hay un déficit o estamos muy bien con el número de profesionales especializados? No, efectivamente es una pregunta que también nosotros nos estábamos haciendo. De hecho, es una pregunta ya sabida entre las personas que trabajamos este tema y se ha levantado muchas veces a través de Defensoría del Pueblo. Existen pocos docentes especializados en esta población de estudiantes. Algunos de ellos, claro, han recibido luego de su formación como docentes especializaciones en trabajo con niños y niñas con discapacidad. Pero algo que nosotros recomendamos, y ya se ha dicho muchas veces, es que cualquier docente debería de estar preparado desde su formación universitaria para trabajar con este grupo de niños con necesidades educativas especiales que son producto de una discapacidad, ¿no? No debería ser una interrupción, que el Estado debería hacer más atractiva la carrera para que cada vez más profesionales hagan la especialidad y atiendan este universo que está un poquito descuidado de acuerdo a la información científica que han obtenido? Claro, sí, es una posibilidad, por ejemplo, pensar que estas especializaciones se deberían de promover a través del Estado o incluso generar capacitaciones, como sí se han estado dando a través de webinars durante pandemia, en cómo trabajar a través, por ejemplo, de medios virtuales o de otras formas con diferentes capacidades que tienen estos grupos de niños. Pero lo que yo también quería plantearles es que ciertamente no debería ser algo como ajeno, aparte, ¿no?, una especialización, sino también tener algunos cursos de pregrado para docentes que haga que estos docentes no sientan que es algo distinto o muy ajeno a ellos mismos y que no están preparados para lidiar con la diversidad que tiene cualquier aula de clases de nuestras escuelas. Gabriela, te agradecemos muchísimo por estos alcances y felicitaciones por la labor que están haciendo. Hay un nicho ahí muy importante, niños con discapacidad que tienen que ser atendidos también por el sistema educativo. Son las 11 de la mañana con 40